Día, bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Gracias por llamar. Obviamente, un gusto que nos acompañes. Bueno, publicaron hace unos días, analizando el cierre del año pasado, qué hacen los hogares frente a la crisis económica, porque muchas veces nos las pasamos hablando de la macroeconomía, las exportaciones, la industria, pero al fin y al cabo una economía sirve si le sirve a sus familias, si le sirve a sus integrantes. Y ustedes lo que vieron que al cierre del año pasado, en un estudio muy pormenorizado, el 47% de los hogares no llega a fin de mes y tuvo que desarrollar algún tipo de estrategia para complementar y cerrar sus ingresos. ¿Cómo es este tema? Claro. Nosotros lo que estamos viendo a partir de la EPH es que los hogares no llegan a fin de mes, casi la mitad de los hogares serían, estamos hablando del 47,4%, y eso requiere que haya un tipo de estrategia adicional a los ingresos comunes. Las estrategias que se relevan por parte del INDEC y que se encuentran en la EPH son gastar ahorros, que esta es la estrategia más común en la clase media, endeudarse con conocidos, una estrategia de sectores a lo mejor un poco más bajos, endeudarse con entidades financieras, también clase media, un poco de clase media que tiene esa posibilidad, y finalmente una estrategia que es bastante dura, que es vender pertenencias. Cuando se vende pertenencias ya estamos hablando de un problema más grande, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que son muchos los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes. Estamos viendo que los ingresos están cayendo en todos los sectores, salvo los sectores vinculados a hidrocarburos, minería, agro y a lo mejor entidades financieras, pero en general los ingresos están cayendo y esto obliga a los hogares a tener una estrategia adicional para llegar a fin de mes. Exactamente. Que las repasamos entonces, como ustedes las caracterizaron, gastar ahorros en el caso de las familias o de las personas que puedan. El 33% de las familias que no llegan a fin de mes están quemando ahorros. Un 15% le tuvieron que pedir plata a conocidos. El 15% se endeudaron con entidades financieras y esto sí es, como vos marcás, uno de los datos más interesantes y complejos. Tuvo que vender algún tipo de pertenencia, será ropa, habitualmente supongo que te vas vendiendo un móvil, digo, lo que tenés más a mano que te podés desprender, ¿no? ¿Cómo aumentó este tipo de estrategias? Digo, ¿hay un boom de tener que generar algún otro tipo de ingresos para cerrar la cuenta con respecto al 2024 o al 2023? Sí, sí, claramente, yo no sé si llamarle boom, porque también es cierto que en 2023 teníamos algunos problemas, pero claramente tenés una crisis que está creciendo. La crisis de los hogares está ahí, se notan los precios suben más que los salarios y esto es parte del problema. Los precios de los servicios suben más que los salarios están pisados, los salarios no acompañan la inflación, una inflación que también tiene sus problemas porque se mantiene una inflación vieja con ponderadores que son de 2004 en vez de los ponderadores más nuevos de 2017, 2018, que tampoco son tan nuevos, pero serían bastante más nuevos, y esos ponderadores tampoco están revisados en estas lecturas, ¿no? No estamos haciendo la lectura contra el IPC vigente del INDEC. Entonces, los problemas están ahí, tienen que ver con los ingresos de las familias, los ingresos de los hogares, los ingresos de los trabajadores y los ingresos de los informales. En todos los casos estamos viendo problemas y las mediciones en algunos casos se ven a lo mejor confusas o ocultan una realidad en función de la desinflación, que esto sí también existe, hay una desinflación producto de un mercado más chico, de la caída del consumo, la caída de la demanda, hace que haya una baja en los precios, esto es cierto, pero después las estadísticas se comen esa curva, por decirlo de algún modo, y te muestran a veces datos y porcentajes que no son significativos respecto de la diferencia de la vida de la gente. Entonces vos tenés a lo mejor, te dicen la pobreza baja,
20 puntos, 10 puntos, un montón respecto de principios de 2024, pero en realidad lo que hay detrás es una forma de captar distinta, porque el régimen ya no tiene los niveles de inflación de antes, y esto hace que no estemos viendo, cuando nos quedamos solamente con eso, lo que pasa realmente con las familias. Cuando nos metemos en este tipo de encuestas, en la EPH, y la revisamos, nos encontramos con el verdadero problema profundo que hay de ingresos en la Argentina. A mí una de las cuestiones que después volvemos un poquitito alrededor de esto, pero porque es complementario, un zoom que yo vi de este informe y me parece muy preocupante, es ¿qué está pasando con los jubilados? Hoy hay jubilados que tuvieron que vender pertenencias personales para poder cerrar el ingreso de su casa. Es claramente uno de los sectores más golpeados por el modelo de Milei y se ha duplicado la cantidad de jubilados que han tenido que vender pertenencias o que se tuvieron que endeudar con conocidos. Esta duplicación es realmente notable, es el doble que la que había en 2023. Quiere decir que hay un problema con los ingresos de los sectores que tienen jubilación. Vos pensás que la jubilación con bono desde 2023 cayó 12% en términos reales. No se actualiza el bono, no hay una política de ingresos para estos sectores, no hay un cuidado sobre los sectores jubilados y uno podría confirmarlo mirando la caída en la venta de medicamentos. Cuando vos vas a mirar lo que son otros indicadores que tienen que ver con el consumo de medicamentos, te das cuenta que ahí también hay un problema, que es que se venden menos. Nadie podría venir a hablar de cambio de hábitos de consumo cuando se venden menos medicamentos. Claramente hay un problema de ingresos. Los jubilados están eligiendo entre comprar un remedio, entre comprar la comida, entre pagar el alquiler si tienen que pagarlo, y esto es un problema. Y se confirma también, por otro dato adicional, que la actividad en los sectores de 66 años y más ha crecido. Es uno de los sectores que más creció en su actividad. Cuando uno dice un mercado de trabajo que funciona bien, tiene que tener a los sectores activos entre los 14, 16 hasta los 60, 65 años, lo que estamos viendo es que a diferencia de eso, que sería lo esperable en un modelo que anda, crece la actividad de los jubilados. ¿Qué quiere decir? Que no llegan a fin de mes y entre otras estrategias sumadas a las mencionadas, también hay que ver que están buscando trabajo, manejando un Uber o o vendiendo lo mejor estas pertenencias que decíamos vía plataformas digitales. Entonces, claramente la situación es compleja. Hernán, ahí me gustaría que repasar estos dos números que vos marcaste. Se duplicó la cantidad de jubilados adultos mayores que tienen que vender pertenencias o endeudarse en la Argentina para poder complementar sus ingresos. Sí, se duplica la cantidad, es así. Y con Y respecto esto lo a vemos los que han tenido que salir a trabajar, a changuear porque no le alcanza la jubilación. y además, por otro lado, es verdad, ha subido la tasa de actividad de estos segmentos. Y tiene que ver con que la plata no alcanza y la desesperación te lleva a tener que moverte. Cuando vos estás esperando que haya estabilidad en los sectores que ya pueden disfrutar de haber tenido todo un año de trabajo, toda una vida de trabajo, bueno, nos encontramos con que no tienen esa estabilidad, con que tienen que salir a ver cómo juntan un mango porque no llegan. Estamos hablando con Hernán Herrera del Instituto Argentina Grande. Quiero volver a la base de de este informe que ustedes desarrollaron, que es el informe de estrategias del hogar, cómo hacen los hogares frente a la crisis. Obviamente, y ustedes lo radiaron, lo midieron, ¿qué pasa con respecto a las casas donde la jefa de hogar es una mujer? Digo, ¿se siente más o aparecen más estas estrategias de tratar de alguna manera tener que cerrar los ingresos porque no alcanzan los formales, los productos del trabajo? Sí, se siente más. Las mujeres que son jefas de hogar tienen que moverse de otra manera porque no están llegando y esto lo vemos también. La verdad es que ahí hay una complejidad, que muchas veces la jefa de hogar vive sola, tiene hijos, tiene que alimentar otras bocas y no puede hacerlo con los ingresos actuales y claramente ahí también tenemos esta complejidad, ¿no? Me parece que es importante destacar
que estas complicaciones no están haciendo que las familias vivan con tranquilidad, que vivan mejor. Vos pensás que dentro de lo que se esperaba de este modelo era que le lleve mayor tranquilidad a las familias, mayor tranquilidad a los hogares, y justamente esto no está ocurriendo. Entonces, me parece que hay algo profundo ahí que tenemos que discutir, y es hasta qué punto el gobierno está, digamos, llevando adelante el contrato electoral que le vendió a la sociedad. Me parece que ahí hay también una cuestión para abrir. Exactamente. Hernán, ¿nos queda algo más que podamos detallar de este informe? Digo, me parece que hay muchas cuestiones para ver. ¿Cómo ven también esta cuestión a nivel provincial o por regiones? Porque ustedes lo midieron. Digo, acá me parece importante una cosa, digo, porque lo que ustedes aportan es una mirada no solo de cómo se han tenido que achicar las familias en términos de qué han dejado de comprar, qué han dejado de consumir, los que más y que se han tenido que achicar han dejado algún gusto, algún lujo, los que menos ya han cambiado directamente marcas, calidades, tipos de proteína, digo, ahora ustedes lo que están marcando es, aparte de achicarse, las familias tienen que buscar otras fuentes de ingresos. ¿Cómo lo ven? Porque ustedes lo mapearon en términos de cómo cambian las estrategias de ingresos en función de cada región de la Argentina. Bueno, vos tenés que las regiones de Cuyo son las que más se ven afectadas porque son las que más despliegan por lo menos una estrategia. Después tenés problemas en el norte grande, claramente las provincias del norte, como decirte Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, tienen realmente una necesidad de desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes más fuerte que en otras provincias, y esto también se ve con fuerza en la provincia de Buenos Aires. El mapa termina configurado sobre todo del norte para arriba en términos generales. Después, en términos por estrategia, tenés distintas lecturas para hacer. La lectura más fuerte es la que muestra el endeudamiento financiero con entidades financieras, bancarias y no bancarias, que eso hoy también merece una discusión porque hay una morosidad que es cada vez más alta. Esto también lo estamos trabajando con las bases de datos del Banco Central, que es otra fuente de datos, y estamos viendo que tenés una duplicación de familias que están en estado irrecuperable para el Banco Central. Son morosos y irrecuperables. Que son aquellos que den más de 90 días a algún tipo de entidad financiera, más incluso. Sí, en el caso de irrecuperables es más de un año. En el caso de morosos en general es a partir de los 90 días. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una duplicación también en la cantidad de irrecuperables, que es la última posición, la más fiera que tiene el moroso. Ok, ¿qué cantidad más o menos de familias argentinas o de argentinos están? No sé si hay un número. Sí. El número está alrededor de los 3.300.000 y duplica la cantidad que había en 2023. Esa es la cantidad de morosos irrecuperables que tiene el sistema, que después también tenés distintos doble clics para hacer, donde te encontrás con que las deudas más bajas son las más perjudicadas y las que más mora tienen. Los jóvenes tienen también más morosidad que los más grandes. Te hago una punta alrededor de este primer dato que vos decías. 3.300.000 argentinos están en situación de moroso irrecuperable. Sí. O sea que se duplicó con respecto a hace 2 años. Y lo otro sí, son casi 3.400.000 para redondear. Vos podés redondear más para arriba que para abajo. Y se duplica con respecto a la situación que había en 2023. Esto es realmente fuerte y tiene que ver con esto, aunque los ingresos han bajado, y acá no tenés un modelo en transición a otro modelo económico que va a darle mejor a estos sectores. Lo que estamos viendo es que la situación parece estabilizarse en este nivel de complejidad de ingresos. Y otro dato que vos marcabas, digo que los repasemos si querés a todos, pero me parece interesante, son deudas chicas las que llevan a la gente a un estado de morosidad irrecuperable. Sí, en general, en todo el sistema, cuando te fijas, las deudas chicas son las que más mora tienen. Dentro de esas, por supuesto, las irregulares también están ahí. Pero cuando te fijas, la mora que vos me decías desde los 90 días, que es cuando entras en mora, sí. Situación 3, 4 y 5 para el Banco Central, bueno, tenés que los
segmentos de deuda con mayor mora son los que van de deudas de 210.000 pesos para abajo, donde más de un tercio de las deudas están en mora. Eso es un dato interesante. La gente que pide préstamos más chicos, 210.000 pesos, señalaron ustedes, son las que un tercio de esas están en mora. O sea, la gente más así es. humilde, incluso pienso también, incluso no solo en términos de ingresos, sino también de edad, digo, porque es más probable que un joven pida un préstamo chico. Sí, sí, claramente. Y dentro de esto, las causas tienen que ver con que las principales deudas son de este nivel de magnitud, más chicos, están tomadas con entidades no bancarias, con fintech, por ejemplo, y ahí las tasas son algo imposible de manejar, de tasas que van hasta arriba del 700% anual, son tasas realmente muy, muy fuertes para la sociedad que no logra tener una capacidad de repago de esto, porque la discusión ahí es, bueno, no hay tampoco información, no hay regulación desde el Banco Central para que esto se informe, no hay regulación de tasas de ningún modo de este tipo de créditos, y esto hace que lo que en un primer momento uno dice, bueno, llego con la primera cuota, cuando te querés acordar, ya con la tercera ya no llegaste y se te acumularon, Sí, porque los ingresos no acompañan. y supongo que la estrategia de muchos de esos, consciente o inconscientemente, de esos sectores, sobre todo los más jóvenes que toman con entidades no bancarias, es cierro la aplicación y venía a buscarme. El problema es que cuando quiera volver la aplicación o volver a algún grado de formalidad con un banco o con otra eh, entidad no financiera, esa marquita y esa deuda va a estar. Digo, eso me parece que va a ser algo complejo hacia adelante. Estamos hablando con Hernán Herrera del Instituto Argentina Grande. Sí, y te digo más, hay un círculo también que es vicioso, porque esa persona que sacó una deuda chica con una fintech, entre las más conocidas seguramente, y de golpe entra en mora y de golpe no puede pagar ese crédito, le cierran la cuenta y de golpe es un trabajador de plataformas que está repartiendo pedidos y tampoco puede lograr que le hagan transferencias para que le dé una propina adicional en cada pedido. Entonces, lo que en un momento parecía una solución, después termina siendo también un problema en el flujo de ingresos que tiene mensualmente porque no tiene más la cuenta disponible para poder pedir una transferencia en una propina. Entonces se acumulan situaciones muy graves. Nosotros lo que estamos diciendo es que el Estado, el gobierno tiene que hacerse cargo de esto, tiene que mirar estas situaciones y buscar solucionarlo, ¿no? Como lo estamos viendo que lo hace Lula en Brasil, por ejemplo, que lanzó planes para este tipo de problemas, que los tienen más chicos que nosotros, pero lanza planes para este tipo de problemas y lanza soluciones, me parece que hay que hacer algo, ¿no? Desde mirar las tasas, mirar la fintech, hasta ver cómo resolvemos la vida de estas personas que se quedan también sin un ingreso más fuerte mes a mes. Exactamente. Hernán, te hago la última alrededor de esto. Vos marcabas recién la posibilidad de líneas de financiamiento. Digo, ¿qué creen que ven ustedes como instituto? Y aparte la lógica de crear políticas públicas de cara a lo electoral, ¿qué es necesario hacer con este tema del financiamiento? ¿Qué creen que hay que hacer con el tema de endeudamiento, sea durante este gobierno o a partir de el 2020, diciembre del 2010, 11 de diciembre del 2027? Mira, yo tenía una profesora de demografía en la maestría que siempre decía una frase que yo me acuerdo y que me parece que encaja perfecto. Siempre el mejor plan social que puede tener un gobierno o un estado es el mejor plan económico. Siempre el mejor plan económico va a ser mejor que un plan social. Lo que necesita este estado es otro modelo económico, es un modelo que piense en el ingreso, que piense en el mercado interno, que piense en los sectores más vulnerables, no una economía partida donde algunos sectores funcionan como enclave, como son los que están vinculados a los rigis de la cordillera, y las ciudades tienen cada vez más desempleo y más problemas en la vida. Entonces me parece que el punto profundo acá es discutir esto primero que nada. Y después se discute cuestiones puntuales, ¿no? Como distintas negociaciones con las entidades bancarias, distintas negociaciones de tasa, plazo, monto, para poder darle algún tipo de flexibilidad a estas moras. Clarísimo.
Hernán Herrera del Instituto Argentina Grande, crisis que hacen las familias. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos, estamos en